Buenos días. Bueno, buenos días a todos y a todas. También saludar a las personas que nos están siguiendo en streaming. Empezamos el segundo día pues con muchas ganas y mucha fuerza porque tenemos por delante dos sesiones llenas de ponencias, creo que también muy interesantes, esta vez más centradas en aspectos que tienen que ver con la gestión y con actuaciones que se están llevando a cabo o se llevarán a cabo con las distintas especies del género Lotus en diferentes islas del archipiélago. Y también algunas ponencias nos ayudarán a profundizar un poco más en dinámicas evolutivas y en aspectos ecológicos de este linaje que seguro que van a sorprender. Vamos a comenzar la sesión 4, ¿no?, que hemos titulado Estado actual de las poblaciones de Lotus y actuaciones en marcha. Y en esta sesión van a participar tres ponentes. En primer lugar, intervendrá Sofía Rodríguez. Ella es técnico de medio ambiente del Servicio de Biodiversidad del Gobierno de Canarias. Sofía tiene más de 20 años de experiencia en la gestión y conservación de especies amenazadas. Incluso ha participado en la redacción de diferentes planes de recuperación de estas especies y en la planificación de algunos espacios naturales. Y en su charla pues va a profundizar sobre todo en las amenazas, ¿no?, que hacen que muchas especies del género Lotus pues tengan grandes dificultades para salir adelante. Y ella va a poner sobre todo el foco en el tema del cambio climático, ¿no?, cómo está afectando a las especies. Después de Sofía intervendrá Félix Medina, Feluco, es biólogo del Cabildo de La Palma y nos hará un resumen pues del trabajo inmenso e impresionante que ha estado llevando a cabo con Guillermo Hernández, con Ñemo, con las especies endémicas de Lotus de La Palma. Y en tercer lugar intervendrá Inmaculada Guillerme, compañera del Jardín Botánico Canario. Inma es coordinadora del Departamento de Banco de Datos y de Especies Amenazadas y ella nos va a presentar hoy el plan de recuperación del Lotus kunkeli, que como vimos ayer in situ, pues es una especie que lo tiene realmente difícil, ¿no? Y bueno, pues a ver qué podemos hacer para ayudar a su conservación. Y sin más, pues le doy paso a Sofía. Gracias. Sí, dejarlo esto. ¿Ahora? Un poco. ¿Ahora? ¿Sí? ¿Así se oye mejor? Sí, ahora sí. Pues eso, reitero que muchísimas gracias por habernos invitado y un poco voy a prestar el foco de atención en eso, en los lotus que están protegidos en Canarias y en cómo estamos abordando las diferentes estrategias de gestión de cada una de esas especies. Aquí presento un listado que, visto lo que vimos ayer, pues va a estar bastante desactualizado, pero es un poco la situación actual que figura en el Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias, que es el registro oficial de las especies silvestres desde el punto de vista administrativo. Tenemos 26 táxonos reflejados en el banco de datos para Canarias, esto lo voy a pasar muy rápido. Y además tenemos el género Lotus representado en todo nuestro archipiélago de costa a cumbre. O sea, no son especies que tengamos localizadas como algunos otros géneros en Canarias en determinados pisos altitudinales, sino que nos acompañan en sus diferentes variedades y morfologías, desde la costa a la cumbre, desde las zonas arenosas hasta la alta montaña. Y pues también con un altísimo grado de endemicidad, como ya estuvimos viendo ayer en las charlas de los compañeros. Tenemos 18 taxones endémicos de esos 26 que hablábamos ayer. Les pido disculpas por mi voz porque les prometo y tengo testigos que ayer no fuimos a ningún karaoke, pero el aire acondicionado me mata y si sale algún gallo improvisto, pues disculpen. Aquí quería hacer un inciso importante. Desde el punto de vista académico, estamos muy acostumbrados a trabajar con las listas rojas, que son súper importantes porque nos ponen el foco con argumentos científico-técnicos de hacia dónde están las especies en un estado desfavorable de conservación. Pero por desgracia, en la administración, si una especie no está catalogada, si una especie no está o bien en la Directiva Hábitat o bien en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial o en el catálogo canario de especies protegidas, no podemos actuar. O sea, una persona ahora mismo puede destrozar una especie que está en una lista roja en peligro crítico, que si esa especie no está catalogada, no tenemos ninguna herramienta ni para sancionar,
ni para poder frenar un proyecto urbanístico que pretenda destruir una población. O sea, nos vemos absolutamente indefensos desde la administración, porque esos actos, por desgracia, quedan impunes. Con lo cual es muy importante que todos esos resultados de las listas rojas se empiecen a incorporar a los catálogos legales, porque es donde único tenemos herramientas para poder combatir todos los efectos perjudiciales que pueden venir de la mano del hombre. ¿Vale? Entonces aquí un poco les reflejo que de todos los taxonos que tenemos ahora mismo, solo hay 9 de esos lotus que vimos antes, de los 26, solo hay 9 que están incluidos en alguna figura de protección por la normativa vigente. Tenemos 6 en peligro de extinción, 1 en protección especial y 2 en la figura de interés para los ecosistemas canarios. ¿Esto qué significa? Que estén en esas categorías, da igual en la categoría que estén, en peligro, vulnerables, en protección especial o de interés para los ecosistemas, que todos van a estar sometidos a ese régimen de protección. No se les puede ni recoger, ni cortar, ni mutilar, ni arrancar, ni comerciar, ni siquiera con las formas vivas de las especies, ni sus propábulos, ni sus restos. Ante cualquiera de estas situaciones, nosotros podemos actuar. Y además, para poder ejercer cualquiera de estas actuaciones requieren unas autorizaciones. Y esas autorizaciones, en principio, esto no se puede hacer nunca, salvo que el fin para el que tú necesites recolectar ese material esté incluido en las excepciones que te pone la ley. Esas excepciones son pues, cuando hay un peligro para la seguridad aérea, en nuestro caso todavía no tenemos ejemplares que vuelen, pero démosle tiempo. Cuando hay un peligro para la contaminación de las aguas, cuando son por motivos de conservación, que es al que todos nos acogemos cada vez que tenemos que realizar una investigación, y pocos más, ¿vale? Pero simplemente porque yo la quiera tener en un jardín de mi casa, eso ahora mismo la ley no lo permite. Salvo que reglamentariamente, como estamos haciendo ahora mismo en el caso del drago, que vamos a sacar una orden por la cual vamos a autorizar el que se pueda comerciar con el drago, porque entendemos que tal como está de desmadrada la situación con la venta de semillas de dragos en todos lados y viendo que no hay todavía hibridaciones con Dracaena tamaranae que se hayan detectado, pues va a ser una forma de que se pueda regular. Pero son casos muy, 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 muy excepcionales. Y además también está tipificado como infracción la destrucción del hábitat de las especies. Ahora mismo en el Servicio de Biodiversidad hemos participado en la redacción de todos los planes aprobados que han habido de los lotus, los cuales, visto lo visto ayer, nos va a venir muy bien porque parece que a partir de ahora también la competencia va a ser nuestra si se comprueba que todos los rincolotus al final, como se está comprobando, es una misma especie. Para los que no estén muy familiarizados con la normativa, recordarles que a los que están en peligro les corresponde un plan de recuperación y a las que están en la categoría de vulnerable un plan de conservación. Los que se han aprobado hasta el momento han sido estas 5 especies. Y ahora mismo se encuentran en trámite, que ya terminó la información pública y estamos contestando las alegaciones, pues la renovación de los lotus de La Palma, de las que nos hablará también Fluco después, y del lotus Kunkeli, que nos hablará Inma también después. Y además se está elaborando también la renovación de los 2 lotus de Tenerife y el lotus Gomerito, que se intentó que saliera el plan a la misma vez que se catalogaba la especie, pero los servicios jurídicos nos lo rechazaron y el plan está hecho ya redactado, y falta terminar de consensuarlo con el Cabildo de La Gomera, que ya en su momento lo vieron, para que se pueda iniciar la tramitación a ver si antes de final de año. En cuanto a las amenazas generales que están en todos los planes de Lotus, se las podemos tipificar en esas 2 grandes, ¿no? La herbivoría, que hemos hablado también de ella en el día de ayer, y la herbivoría no es un solo factor, o sea, tenemos para aburrirnos, cablas, muflones, oviflones, ovejas, conejos, por supuesto, pero también ratas, ratones, o sea, tenemos una cantidad de elementos que son todos herbívoros introducidos, que están generando una afección brutal sobre el estado de conservación de estas especies. Y el otro gran factor somos nosotros, los seres humanos, que estamos alterando continuamente y fragmentando los hábitats de estas especies, también desde la costa a la cumbre, porque antes, hasta hace unos años, el medio natural había una afección brutal en la costa, que es donde iba todo el mundo a disfrutar de sol y playa, pero en las últimas décadas y especialmente después de la pandemia, todos nos hemos tirado al monte. Después de estar encerrados durante tantos meses en casa, pues la cantidad, o sea, ignoran la cantidad de actividades que terminan en ING, en Running, Printing, Frenching, Sanson, que es imposible ahora mismo de abordar la gestión de la cantidad de actividades y usuarios, porque si hubieran 1000 actividades y 3 personas en cada uno, pero es que son actividades multitudinarias.
tanto fomentadas por empresas privadas como muchas veces por las administraciones públicas, porque hay carreras de todo tipo, con motos, sin motos, de bicicletas, a pie, con el perro, con lo de los canicross, no sé cuánto, de tiro con arco, o sea, infinidad. Muchas de ellas están autorizadas, pero otras muchas de ellas sabemos que se realizan incluso ilegalmente. Tenemos un encargo de prospección y evaluación del estado de conservación de habitats especies que llamamos como ojeadores, y es brutal la cantidad de incidencias que estamos detectando en el medio natural. O sea que las especies a las que estamos acostumbrados a dar solamente autorizaciones a veces hasta por conservación se están viendo afectadas porque por al lado pasa una carrera, porque por al lado pasa una excursión de no sé qué. O sea, tenemos que añadir, o sea, la herbivoría es brutal, pero es que la afección por los humanos está siendo cada vez más intensa. Y muchas veces hasta nosotros, desde el propio punto de vista de la conservación, hay veces equipos de investigación que se nos quejan contra, es que presentamos una autorización y no nos la denegaron. O sea, no es porque nosotros estemos fiscalizando lo que hace y lo que no hace cada uno, es que nos llegan cientos de autorizaciones, porque se ha puesto de moda la flora canaria, la flora macaronésica en general, y aparte de los grupos de investigación canarios, o sea, nos llegan de las universidades de todo el mundo autorizaciones, solicitud de autorización para recolectar hojas, semillas, flores, frutos, savia, corteza. Claro, entonces de alguna manera estamos acotando para que cuando hay dos equipos de investigación como máximo trabajando sobre una misma especie, pues la persona o el equipo de investigación que también solicita para el mismo año autorización, le decimos, mira, no puede ser, no podemos que nosotros mismos con el afán de conservar estemos sobre explotando, sobreactuando, pisoteando, llegan, pues son sitios inaccesibles, provocamos nosotros mismos los desprendimientos para poder acceder a las localidades y que además después tampoco tenemos a lo mejor material para gestionar, porque si ha recolectado la Universidad de Hannover, ha recolectado el Cabildo de no sé qué y ha recolectado además el equipo de GESPLAN que está actuando en el plan de recuperación, al final no dejamos que el banco de semillas se enriquezca, porque lo recogemos un montón de volumen de material de lo poquito que se produce, etcétera, etcétera. Así que por favor no se ofendan cuando les decimos que no a una autorización porque no le tenemos manía a nadie, no somos Hacienda que estamos fiscalizando qué hacen y qué no hacen, sino es por el bien de las especies, por alguna forma acotar todo esto. Bueno, no me enrollo que si no me da tiempo. Todo esto que nos ha provocado, que tenemos tamaños poblacionales muy reducidos, que provocan pues todas esas cosas que ponemos ahí. Y a esto le estamos sumando la nueva variable que es el cambio climático. Estamos viendo cómo sequías prolongadas están sometiendo a muchos niveles de estrés a todas estas especies y a otras que jamás pensábamos que lo podrían hacer. Estamos detectando muertes masivas de sabinas en el Hierro, muertes masivas de palmeras en La Gomera, muertes masivas de cardones en Jardía. O sea, un montón de fenómenos de forma localizada, no de forma general en grandes áreas, pero sí en microclimas específicos, sobre todo en el suroeste de las islas, que están empezando a ser bastante preocupantes y que aparentemente por los estudios que hemos hecho, pues parece que es la sequía prolongada el principal exponente que nos ha llevado a esta situación. Y de forma general también estamos observando que hay muchas especies que están empezando a subir en altura, las que pueden. Haber una especie de migración vegetal hasta unas situaciones un poquito más óptimas de temperatura en los últimos años. Esto no es una regla general para todas, pero sí que se lo hemos visto en determinadas especies. ¿Por qué? Pues por todo esto que ustedes están viendo. Ha aumentado la temperatura, han disminuido las precipitaciones, cada vez son más frecuentes las olas de calor y las invasiones de aire sahariano, está cambiando también la frecuencia de las nubes con el alisio y también cambios en el mar. Está aumentando la temperatura del mar, los grados de acidez que se están detectando también son superiores, cambios en las corrientes. Y todo esto, el problema es que lo está haciendo a una velocidad tan grande que a la mayoría de las especies no les va a dar tiempo a adaptarse de forma natural. Habrán especies que empezarán a subir solas, las que tengan que subir, habrán otras a las que les podremos ayudar, pero también vamos a tener que empezar a ser conscientes que algunas se nos van a quedar por el camino. Tenemos más de 500 especies protegidas, no vamos a poder tener la capacidad de ayudarlas a todas. Y eso nos genera a nosotros un conflicto y una frustración, la verdad que bastante importante. Les voy a contar el caso de una actuación que hemos hecho con el Lotus bertelotti de Tenerife. Es una especie que estaba en peligro de extinción y que en su momento se aprobó el plan de recuperación cuando habían aproximadamente pues, 60 y pico ejemplares, que como ven ustedes ahí.
y al que empezamos a ver que nos empezábamos a perder ejemplares, sobre todo, pues sin saber muy bien por qué, pero muy probablemente por el tema del cambio climático. Así que en su momento, en el 2017, contactamos que igual que ha pasado con el Lotus homeritus, desapareció el último ejemplar natural de la especie. Nos reunimos con el Cabildo de Tenerife y decidimos poner en marcha un programa de medidas urgentes en lo que se volvía a elaborar un plan de recuperación. Y usamos dos estrategias. El Cabildo está utilizando una para no poner todos los huevos en la misma cesta. Yo les voy a hablar de la que estamos haciendo desde gobierno, ¿vale? Lo primero que teníamos que hacer es intentar recuperar el material, porque si no tenemos material del partido con el que trabajar, pues va a ser muy difícil que consigamos salir adelante. Así que a partir de un ejemplar que había recogido en su momento Arnoldo, del original de la cueva en Barranco del Río y que tenía el jardín de aclimatación de la Orotava, empezamos a producir 100 clones a partir de esquejes de ese material que estaba depositado en el jardín. Y además empezamos a introducir otra variable importante, que es el tema del suelo. O sea, los botánicos llevamos muchísimo tiempo mirando las plantas de aquí para arriba, que está estupendo, que de aquí para arriba hay cosas maravillosas, pero es que de aquí para abajo hay todo un mundo microscópico que desconocemos y que tiene una relevancia vital en todo lo que pasa en la parte aérea de la planta. Así que contábamos en el ICIA, llegamos con un acuerdo de colaboración con el ICIA y en este caso, en ese momento con Mary Jaime, que estaba trabajando, como ustedes saben, desde hace muchísimos años con las micorrizas. Para la producción de esos clones utilizamos pues esos 4 tratamientos, un control, un 25 ejemplares que inoculábamos con micorriza y otros 25 con una hormona inductora de crecimiento y además otro pues mezclando los 2 tratamientos. Y la idea de todo esto era formar un huerto de productores, que es una estrategia que también a la que debemos ir en muchos planes de recuperación. No podemos esperar a que cada año la población natural haga lo que pueda por sacar 4 semillas, 10 semillas de aquellas maneras, chuchurridas, porque las condiciones naturales no son las óptimas. Tenemos que empezar a instaurar huertos de productores que nosotros manejemos como un huerto de papa, que podamos darle todos los nutrientes que necesiten, toda la hidratación que necesitan, porque lo que necesitamos es producir semillas de calidad. En este caso, tenemos huertos de productores de otras muchas especies que además tenemos variabilidad genética y que deben ser huertos dinámicos para no propiciar que determinados linajes sean los que representemos en la naturaleza, sino que tenemos que ir cambiando los componentes de esos huertos. En este caso, como eran clones, pues lo teníamos más complicado. Producir 100 clones y tenerlos que trasladar a casi 80 kilómetros de distancia, pues era un problema logístico importante. Ahí ven el tamaño que tienen la parte aérea de esos lotus, que además teníamos el peligro de que no estuviera muy bien compensada con la parte radicular que estaban en esos macetones de 30 litros. Y decíamos, mi madre, ¿cómo trasladamos todo esto sin que se nos partan las ramas, sin que sufran los ejemplares? Las pelambreras que hablábamos ayer, Inma, que veíamos del Lotus Kunkeli, pues, pues eso, una pelambrera. Pues a mí se me ocurrió en estas noches de insomnio estupendas que tenemos todos los que trabajamos en gestión, decir, pues si le hacemos un moño. Y yo me acordé cuando le hacía a mi hija pequeña, a mi hija la mayor, cuando iba a ballet, y digo, le enrollamos el moño y le ponemos, pues así lo hicimos. Les hicimos un moño alrededor de la maceta, los cubrimos con tul y llegaron perfectamente los 100 ejemplares al Barranco del Río sin que se rompiera una rama. Aquí los pueden ver en la parte inferior, están todos enrolladitos con ese moñito aquí hecho y llegaron estupendamente al Barranco del Río donde los íbamos a poner. Allí los hemos estado regando, los hemos estado cuidando, nos ha faltado ponerle música y masajearle los estomas, pero salvo eso, les hemos hecho prácticamente todo lo demás. Y hemos conseguido, fíjense, el tamaño de las semillas que estamos obteniendo y de esos frutos, porque otra idea que había era que el polinizador hubiera desaparecido, porque en los años en los que estuvo vigente el plan de recuperación no se conseguían semillas en el medio natural. Pues una parte de todo este huerto lo polinizamos manualmente y otra parte lo dejamos sin polinización manual, sino dejando que fueran los elementos naturales los que actuaran. Y pues ya nos hablará Alfredo de cuáles pueden ser los posibles polinizadores, pero los polinizadores están, porque hemos obtenido muchísimas semillas. Desde aquí me gustaría agradecer a todo el personal que tengo trabajando en campo porque es un trabajo súper tedioso. Ellos llegan a embolsar y a enmallar para no perder las semillas, miles y miles y miles y miles de flores en toda esa población con temperaturas altísimas. Se tienen que poner aquí con las sombrillas de la playa para no caer desmayados. Y gracias a eso hemos obtenido más de 10.000 semillas, Lotus Bertelotti. 10.000 semillas que ya han producido descendencia, las hemos germinado con un porcentaje de germinación de más del 95%. Son semillas que están alimentadas, están bien nutridas, no tienen problemas de germinación y ya tenemos una F2. O sea, esos ya dan dando descendientes y tenemos una F2 también.
Dense cuenta que en los años 90, cuando mis compañeros Carlos Amarín, Ángel Vera, Pepe Casanova empezaron a trabajar con esta especie, en casi 10 años no llegaron a 100 semillas con lo que se estaba haciendo anteriormente. O sea que estas pueden ser una nueva vía para empezar a trabajar de esta manera con especies con las que tenemos problemas a que en el medio natural empiecen a- ay, que me voy corriendo. Perdón. Lecciones aprendidas, pues que no tenemos problemas con los polinizadores, que en las condiciones de hidratación y de nutrientes adecuados podemos producir semillas viables. Hemos aprendido que tenemos una doble floración, que eso no estaba recogido en la bibliografía. Todos los años que hemos trabajado con la especie, la florece dos veces al año, especialmente una en invierno, como haya granizado o haya nevado, hay una explosión brutal de flores, que es verdad que no cuajan mucho y suele ser más efímera. Y sobre todo un dato muy interesante es la coloración. Esa primera floración de invierno tiene una flor como la conocemos caracterizada de Lotus bertelotti, ese rojo escarlata súper intenso. Sin embargo, cuando la floración es la más tardía, la de verano, el color de la flor es totalmente diferente. De hecho, cuando la primera vez que fuimos al huerto, que teníamos problemas porque la gente sabotea cosas, nos cerraban los goteros, nos picaban el depósito de agua, digo, si no fuera porque yo estaba plantándolo, o sea, yo me diría que me han levantado las 100 especies y me han puesto otras 100 distintas porque la flor no se parecía en nada. Ahora veremos el problema que tenemos con una oruga de la mariposa endémica que puede estar afectando a las poblaciones naturales y que sobre todo hay que estar dispuestos a salvar obstáculos día a día en la gestión. Nos pasó que cuando fuimos a plantar, después de todo conseguir los ejemplares, nos cerraron la pista, la única pista de acceso porque habían unas obras, tuvimos que ir a regar bajando por un barranco a mano y subiendo con las mochilas de agua. O sea, en la gestión todo el día estamos salvando obstáculos y no tenemos que perder la esperanza. Pues empezamos a notar esta sintomatología en las plantas, de repente habían algunas ramas que no se quedaban completamente secas, algo que no tenía sentido si tú las tienes con los nutrientes adecuados y con y el agua adecuada. Y no conseguíamos saber y cada vez se repetía más y cada vez que repetía más, hasta que les dije a las compañeras, digo, vamos a arrancar una planta. Bueno, disgusto, las lágrimas, ¿estás loca? ¿Que las vas a matar? Digo, yo, pues ya tan solo haber conseguido esa sensibilización en el equipo de campo, ya por esto solo ha valido la pena todo lo que hacemos, porque otro factor que hablaremos más tarde, ya no me da tiempo, es que necesitamos buenos profesionales que trabajen en conservación. Pues les presento a Bembesia vulcanica, es un lepidóptero endémico cuya oruga se estaba zampando las raíces de nuestros lotos. Es una oruga y una mariposa que se alimenta normalmente del otro lotus, del campiloclado, pero que al ver allí aquel supermercado de lotus estupendo, Grumet del Corte Inglés, pues dijo, esta es mía. Y empezó a machacar las raíces. Es una oruga taladradora que deja, como ustedes ven aquí, el hueco por donde va pasando y provoca que las ramas que se van viendo afectadas por esa afección pues vayan muriendo y al final termina matando la planta. Ahora mismo hemos quitado todo el huerto y estamos tapándolo y tratándolo para ver si conseguimos minimizar la presencia de la especie. Probablemente es una especie endémica, o sea, ha convivido con el lotus toda la vida. ¿Qué pasa? Que a lo mejor el lotus antes tenía una distribución más amplia o incluso las condiciones climáticas hacían que la mariposa tuviera unas poblaciones más bajas y había un equilibrio. Ahora hay un desequilibrio y la especie, además curiosamente, fíjense, no lo puse, tiene la misma distribución que las especies del lotus amenazado. Está en La Palma, en La Gomera, en Tenerife y en Gran Canaria. Y ya no me da tiempo, Pama. Solo, nada. Pues lo que hicimos, la segunda parte, lo que hicimos fue hacer con unos modelos predictivos, ver qué condiciones de la isla de Tenerife albergaban condiciones climáticas en un escenario futuro de con mayor aumento de la temperatura y menor de precipitación, donde pudiéramos meter la planta. Esto lo cruzamos con el suelo público de Cabildo de Tenerife y elegimos 3 localidades en las que hemos implementado no solo lotus, sino estamos haciendo ensayos con diferentes especies amenazadas, Cicer canariense y unas cuantas más. Se nos han quemado, los hemos tenido que volver a hacer, etcétera, etcétera, pero que sí que ya tenemos 200 nuevos ejemplares y en esas parcelas estamos mezclando los clones originales con la descendencia, con los F1 y ahora con los F2. Y la verdad que están dando buenísimos resultados. Y es un poco lo que queremos trasladar al borrador del plan del Lotus Homeritos, que era lo que les iba a decir, del cual nos hablará Chiqui después en la siguiente charla, pero es lo mismo, a partir de un único ejemplar del que en su momento cuando detectamos que había un problema se llegó a unas medidas de emergencia entre el Gobierno de Canarias, Cabildo de La Gomera y el Parque Nacional, de los esquejes que tenía Ángel en juego de bola, una parte se le dio al Cabildo para que pudieran seguir clonándola y además Ángel también las plantó en unas parcelas en el sur del parque a ver si funcionaba. Y también lo que hemos estado intentando es buscar localidades que ya están localizadas para empezar a reintroducir la especie.
y ya no les iba a presentar el plan de recuperación, pero no da tiempo, pero es un poco hacer algo parecido a lo que hicimos con el Bertelotti. Estudios de modelización climática, buscar nuevos ejemplares como han aparecido el Bertelotti en el Barranco del Río o en la Florida, que han aparecido de nuevo. Y nada, no le quiero quitar más tiempo a Feluco. Gracias. Gracias, Sofía. Bueno, pues después de toda la información que nos ha presentado Sofía, me imagino que habrán preguntas o comentarios que hacer. Gracias, Sofía, por la charla, muy aclaratoria. Quería preguntarte un poco si has mirado con respecto a los datos que tienen de producción de semillas, o bueno, frutos y semillas. ¿Saben en qué tratamiento les dio mayor cantidad de frutos? El de micorrizas con indol butírico, el mezclado, el de los dos. Al principio las micorrizas funcionaban súper bien en la parte de germinación, se notaba más la diferencia en las que estaban micorrizadas que las que no, pero una vez que las plantas son adultas, la que mayor producción de flores y semillas nos han hecho son las que tienen los dos tratamientos, las micorrizas con el indol butírico. Y en ese momento nosotros nos fuimos por las micorrizas, pero ahora mismo la línea de investigación y en lo que estamos produciendo los F1 y los F2 son por inóculos de suelo, donde no solo potenciamos las micorrizas, sino todo lo que está en el sustrato de microbiota, virus, algas, protozoos, bacterias fijadoras de nitrógeno, etcétera, etcétera. De las plantas controles no tienen producción de frutos y Sí, 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 semillas. también los produjeron. Por eso les digo que el tener una producción controlada, regada e hidratada y abonada, nos hace que incluso las control también dan flores y frutos. Todas dieron flores y frutos. Lo que me estás preguntando es cuál fue el tratamiento que mejores resultados y ese fue el combinado. Bueno, rápidamente tenemos tiempo para una pregunta más. Hola Ruth, ¿puedo preguntar? Sí, 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 perdón. Hola Sofía, muchas gracias Hola. por tu presentación. Una pregunta, ¿has observado una disminución en la producción de flores o semillas conforme las plantas envejecen? ¿Cuánto tiempo más pueden vivir una planta? Porque mi pregunta es porque los bertelotis y las maculatus, los híbridos, son muy comunes cuando estuvimos viviendo en Canadá y también aquí en la parte de los nórdicos los encuentras. Pero como que hay una tendencia conforme los clones se van propagando vegetativamente y a través de varios ciclos, llega un momento donde dejan de producir flores y semillas. No está como bien estructurado, o sea, bien analizado como formalmente, es como una impresión. Pero ¿tú has observado algo en ese Sí, aspecto? en este o sea, en este ensayo no, porque hemos tenido nada más que prácticamente 4 años para hacer todo esto y las plantas no han envejecido. Pero es verdad que de las plantaciones que se hicieron en el año 97 y que todavía hasta el año 2007 o 2010 estaban en el medio natural, llevaban ya bastantes años sin producir semillas. Estamos hablando de plantas que tenían 20 años y es bastante probable que se dé esa casuística de que cuando ya las especies, o sea, el ejemplar está envejeciendo, la producción de semillas pues disminuye muchísimo. Pero en el ensayo no nos ha dado tiempo a comprobarlo porque hemos puesto material que se ha producido por esquejes nada más que en el 2018 y hasta a la que las hemos tenido que quitar ahora por el tema de la mariposa, pues no nos ha dado tiempo a testar esa variable. Ah, ok, gracias. Gracias. Bueno, gracias, Sofía.